un recuerdo, sobre todo estábamos discutiendo, porque gran parte de la convención, gran parte, una parte importante, giró en la cuestión del aborto. Se había planteado mucho esto. Y bueno, en general en el bloque justicialista había una postura contraria al aborto. El radicalismo tomaba una posición más neutral, usted sabe que es más socialdemócrata, y fuimos a verlo al presidente Alfonsín, recuerdo con Corach seguro, y me parece que también con Alacino, que era el jefe del bloque justicialista, para discutir una norma que podía tener vinculación con esto, y él recordó a su madre, que dijo, mi mamá era muy católica, y bueno, ella también era una militante antiabortista. Y bueno, y el recuerdo de la madre dice, uy, yo cuando hablo de mi mamá me emociono, y realmente se puso a llorar, se le cayeron las lágrimas. Esto muestra también el lado humano de los dirigentes políticos, que uno está acostumbrado a verlos por televisión, y parecen siempre un actor que está cumpliendo con un papel, como la obra de Pirandello, ¿no? De 6 personajes en busca de un actor, y en cambio es un ser de carne y hueso, como cualquiera, que se emociona y se alegra y ríe y llora como todos nosotros. Vos sabés que el voto secreto universal y obligatorio era sancionado, establecido por una ley, la ley Sáenz Peña, de 1912. Un día se me acerca el doctor Alfonsín, con quien me unía una buena amistad y tenía mucha confianza en mí. Me dice, Carlos, yo tengo miedo que un día nos cambien la ley Sáenz Peña y nos pongan, como en Estados Unidos, el voto voluntario. Con lo cual no vota nadie, porque hoy los negros, los pobres no votan, no existen. Nadie les da bola. Le digo, bueno, ¿qué sugiere usted? Pongámoslo en la Constitución. Y hicimos un artículo que se incorporó en la Constitución, por el cual el voto universal, obligatorio y secreto es una cláusula constitucional, con lo cual, si alguien quiere reformarla, va a tener que reformar la Constitución. En nuestra historia reciente, cada vez que se hablaba de reforma de la Constitución, siempre se sospechó que era nada más que para permitir la reelección del presidente, ¿no? O sea, siempre tuvo una mala prensa, ¿no? Y antes de esta reforma, se decía también lo mismo, se decía que se iba a sancionar la reelección y después los peronistas se iban a levantar y iba a quedar sancionada esa reforma nada más. Se decía que si bien le daban 90 días, que iba a prolongarse en el tiempo para tocar otros temas que no estaban contemplados en la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Es decir, se tejían toda clase de hipótesis que al último no se dieron. Bueno, lo primero que yo recuerdo fue el asombro de lo que entonces era el Frente Grande, el partido que yo integraba, de vernos con una bancada tan grande. Es decir, el Pacto de Olivos nos había hecho crecer mucho entre aquella gente que lo resistía. Como anécdota recuerdo al expresidente Néstor Kirchner, entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, oponerse vehementemente, como solía era hacerlo enojado, a lo que era lo que se llamaba el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Duhalde, que exigía que se pusiera como una cláusula transitoria que todas las provincias aportaran de su coparticipación al Fondo del Conurbano, porque mucha gente de las provincias estaba ahí y la provincia de Buenos Aires tenía que asistirlo. Ahora, Kirchner decía que me traigan un NIC que viva en el conurbano. NIC es nacido y criado, como se dice en el sur, sobre todo en Río Gallegos, a la gente. Es decir, él no quería que su provincia aportara a ese fondo. Todas las sanciones de la Constitución, de la reforma, fueron por las mayorías requeridas, ¿no? 3 cláusulas fueron votadas por unanimidad, por aclamación, y todos juraron la Constitución, que eso es lo más importante, porque tanto la reforma del 49 del peronismo se levantaron los radicales, ¿no? Porque decían que la ley declarativa de necesidad de reforma no se había sancionado como corresponde.
la Constitución del 57, que fue la reforma del 57, que hizo, que incorporó el artículo 14 bis, también hubo portazos, se levantó un sector del radicalismo, por eso se incorporó un solo artículo. Esta reforma, que fue la más democrática de todas, porque había 305 convencionales, representantes de 19 partidos políticos o fuerzas políticas distintas, sesionó con toda legitimidad y todas las sanciones se hicieron por las mayorías requeridas, terminó, digamos, de la forma que mandaba la ley. O sea que yo, como presidente de la convención, me siento orgulloso de haberme tocado dirigir la asamblea más democrática en lo que hace a las reformas a la Constitución en toda la historia. No, fue muy lindo porque, bueno, la verdad que yo me asusté mucho cuando llegué porque era como una película de Almodóvar. Se imagina que yo venía de la universidad, del estudio, de otro mundo. Ya cuando entré a un comité radical por primera vez me asusté, porque era todo triste, era todo unos trajes. Yo quería volver a mi casa y yo me quiero ir, decía, ¿no? Porque nunca había estado en política, era profesora titular de Ciencia Política y Derecho Constitucional. Pero cuando llegué a la inauguración de la convención fue terrible, porque fuimos a un salón de Paraná y vos te imaginás, yo que amo la Constitución, que la enseñé, de repente estaba Menem con una tortuga acá, qué sé yo. Al lado estaba Duhalde, que tenía como unos suecos y un pelo parado, así, era una cosa. Después estaba Palito Ortega, que era cantor, esos eran los constituyentes. Rodríguez A, que tenía el ojo negro. Adelina Reutemann, que era corredor, ustedes imaginan, yo una jurista. Y a mí me agarró una angustia. Y entonces vi entrar a Adelina D'Alessio de Viola y a María Julia Alzogaray con bisones al piso. Y entonces me dio asco. Y a Cristina Kirchner con oros de arriba abajo y vestido, tenía puesto $10.000 y los movicones eran tan grandes que eran un falo terrible así.